¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Se siguen chupando el dedo? ¿Hasta qué edad es normal? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué se debe de hacer? El programa del día de hoy va a estar muy bueno, se los aseguro. Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, tengo una maestría en ortodoncia y te voy a hablar del hábito de succión digital, mejor conocido en casa como chuparse o mamarse el dedo. Este es el tema del día de hoy. Les sugiero que se queden hasta el final porque realmente ustedes van a comprender cuál es el proceso que se debe de seguir para poder erradicar este hábito. Quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué edad consideran que sea normal retirar el hábito? Cuando recién nace el bebé y descubrimos que se chupa el dedo, entre el primero y segundo año, entre el segundo y tercero, entre el tercero y el cuarto y quinto, sexto. Ustedes contesten y bueno, pues quédense hasta el final del programa porque van a saber muchas cosas con respecto a lo que es la succión digital. Esto genera varias maloclusiones. Las maloclusiones que generan puede ser en clase 3, clase 2 división 1 o clase 2 división 2. Nosotros ya hemos tenido aquí programas incluso de estos hábitos intraorales, pero también hemos tenido programas de lo que son las maloclusiones. Vean ustedes aquí abajo en verde las maloclusiones clase 3, prognatismo, un aumento de crecimiento de mandíbula y deficiencia del crecimiento del tercio medio, o estimular el crecimiento de la maxila y con una deficiencia de crecimiento de la mandíbula. ¿Ustedes qué creen que pueda ocasionar si nosotros tenemos un hijo que se sigue chupando el dedo? Además de varios problemas que se van a generar dentro de boca. El hábito de succión digital se refiere básicamente cuando el paciente o el niño se chupa el dedo y la mayoría de la gente se refiere al dedo pulgar. Sin embargo, no siempre se chupan el dedo pulgar. Puede ser el dedo índice, puede ser el dedo medio o incluso dos dedos. Yo, por ejemplo, de niño, yo no me chupaba un solo dedo, me chupaba dos dedos, estos dos, el dedo pulgar y el dedo índice al mismo tiempo de la mano derecha y lo realicé como hasta aproximadamente los 5 años de edad. Viviendo yo en una familia donde el ámbito era completamente dental, donde tengo mucha familia que se dedica a la odontología, tíos, primos, hermanos, en la familia, pues bueno, también hay un técnico dental, existe mucha información, entonces ya se sabía que esto no era normal y en mi casa pues obviamente sí estaban preocupados por el hábito y lo que me iba a ocasionar o la deformación en mi cara que me iba a ocasionar. El hábito primario se considera a chuparse el dedo y algunos niños incluso tienen el hábito secundario de o sostener su oreja, agarrar alguna toalla, sostener a la mamá del cuello o acariciar el cabello o tocar el cabello de la mamá mientras están chupando el dedo. En realidad vamos a ver que esto pues se considera hasta cierto punto normal, ya nosotros conocemos y la mayoría de la gente, pues joven sobre todo, pues ya está da por hecho que los bebés vienen chupándose el dedo desde las etapas intrauterinas. ¿Por qué? Porque pues estamos muy familiarizados con ver imágenes de ultrasonidos. Estos ultrasonidos que no empezaron a surgir hasta el año de 1956 en Glasgow, fue precisamente que sorprendió en la revista Life con unas publicaciones que se hicieron mundialmente famosas y aparecieron en la portada una fotografía del sueco Lennart Nilsson, quien es mundialmente famoso, ustedes pueden investigarlo, y él fue la primera persona prácticamente en fotografiar vivo a un bebé en el vientre materno chupándose el dedo, es decir, introdujo unas cámaras y esto consternó al mundo porque pues no se sabía que el bebé se podía chupar el dedo. Entonces estas fotografías recorrieron el mundo y ahora pues se nos hacen muy común, ¿verdad? Y yo sí les quiero mencionar precisamente estas fotografías, este trabajo del señor, que este fotógrafo sueco que en realidad
pues se volvieron lo que sería actualmente decir, se volvieron virales. Nada más que estas fotografías pues aparecían en revistas especializadas. Ya después publicó un libro con muchas fotografías, no de bebés chupándose el dedo, sino del bebé dentro del vientre materno. Se dice que es un acto reflejo de la succión y por eso desde el vientre materno el bebé se está chupando el dedo. También pudiera llegar a ser como un pequeño satisfactor que le queda después de que nace. Sin embargo, es un acto reflejo que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Tendemos a succionar y tendemos, por lo tanto, a chupar. La mamá, cuando se da cuenta, pues no sabe generalmente en qué momento debemos de retirar este hábito. El hábito debe de ser retirado de una forma, pues digámoslo, tranquila, donde no le vamos a quitar abruptamente el dedo al niño, sino tenemos que buscar distractores. Y dependiendo de la edad va a ser el tratamiento y dependiendo de la edad va a ser el momento ideal para irlo retirando poco a poco. Hasta el momento, bueno, pues les voy a decir que se debe de retirar entre los 3 y 4 años de edad, donde al paciente se le debe de ir haciendo consciente de que tiene un hábito, que este hábito no es normal y que le puede causar un daño. Entonces, la manera pues de hacer consciente a un niño a veces es muy complejo y generalmente los papás lo que hacen es pues pasar por ciertas etapas donde les colocan chile, ajo, les rocían cualquier cantidad de cosas, esmalte de uñas que tienen un sabor de ajo, se los ponen al dedo para ver si les sabe feo y el niño pues evita chuparse el dedo con todo y este sabor supuestamente desagradable. Hay situaciones donde también los hacen que duerman con mamelucos o también pues los amenazan o los premian diciéndoles: si te dejas de chupar el dedo pues te voy a comprar un carrito o una muñeca. Bueno, pues sí se trabaja con estímulos y recompensas, se llama. Sin embargo, eso depende de la edad del niño. Entonces, bueno, quedamos en que entre los 3 y los 4 años de edad se va a ir fomentando el retiro porque pudiera llegar a ser hasta cierto punto normal y natural que un niño se chupe el dedo. Ya después de los 4 años puede llegar a causar maloclusiones y deformación en la cara. La maloclusión que ocasiona principalmente es una maloclusión clase 2, por lo general. Estamos hablando de una clase 2, división 1, donde al chuparse el dedo y dependiendo de la fuerza y la frecuencia y la intensidad con que lo haga, entonces va a actuar como un hiperpropulsor para la maxila, donde va a estimular para que se vaya hacia adelante y entonces la maxila se va a ir o se va pues a propulsar hacia adelante y la mandíbula va a quedar atrás. Por lo tanto, se genera algo que nosotros llamamos una sobremordida horizontal, donde los dientes de arriba están muy salidos, están por delante, están muy avanzados sobre los dientes de abajo. Y a esto nosotros le llamamos sobremordida horizontal. Y es típico de las clases 2, sobre todo de las clases 2, división 1. Tengo un programa en YouTube que le dediqué exclusivamente a las clases 2, división 1. Los invito no solamente a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, sino a que sigan toda esta información que es muy importante y que forma una especie de compendio que si ustedes lo van hilando, van a poder comprendiendo cuál es la psicología de los tratamientos que empleamos nosotros los especialistas, no solamente en ortodoncia, sino en los diferentes campos de la odontología. Otra de las deformaciones que provoca es que hace que la cara se haga larga. Al momento de que el paciente o el niño abre la boca para succionar o chuparse el dedo, entonces la mandíbula baja, los músculos se estimulan y como están en crecimiento también los huesos, está en una etapa donde pues están adquiriendo las características faciales las personas, pues entonces van a deformarse de tal manera que se hace una cara larga, una deficiencia de crecimiento
crecimiento por falta de estímulo o por freno de la mandíbula. Se genera algo que se llama hipertonicidad del músculo borla de la barba, es decir, el mentón es como pequeño, y dentro de la boca se generan estas deformaciones como son las mordidas abiertas, que prácticamente y a veces hasta adquieren la forma del dedo o de los dedos, o si se lo chupa de un lado, del otro o a la parte de adelante, se hacen estas mordidas, el paladar se hace triangular, ojival, profundo, donde el dedo pues está tratando de entrar y profundizar en el paladar y por eso adquiere esta forma. Prácticamente el dedo está ahí estimulando y está deformando la carita, los dientes, los procesos alveolares y el maxilar y mandíbula de los pacientes, sobre todo pues de los 4 años en adelante. Los pacientes no llegan y nos dicen, doctor, es que mi hijo tiene succión digital. Pues eso no sucede. Sin embargo, pues es muy común que lleguen y nos llamen por teléfono, doctor, quiero hacer una cita porque quiero platicarle de un problema que tengo con mi hijo porque se chupa el dedo. Entonces, ¿qué edad tiene su hijo, señora? No, pues tiene 8 años. Perfecto. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Es muy importante la edad para saber qué tratamiento vamos a seguir en un paciente que hace o que tiene este hábito de succión digital. El tratamiento, primero que nada, consiste en crear una conciencia en el niño de que pues tenemos que retirar este hábito porque se va a generar una deformación. Tenemos que eliminar los factores causales, que por ejemplo a veces el niño lo hace pues también por rebeldía, a veces pues siente rico, ya generalmente lo distrae, pero también tenemos que eliminar el hábito, es parte del tratamiento, y darle también como tratamiento una corrección a la deformación que ya se creó y que se hizo por lo general una maloclusión. Una maloclusión, normalmente estamos hablando de una maloclusión clase 2. Pues obviamente si nosotros erradicamos el hábito de succión digital demasiado tarde, entonces ya se ve establecido ahí una deformación en la cara y no nada más vamos a quitar el dedo, vamos a tener que tratar la deformación que se creó. Entonces es muy importante saber que dentro de los hábitos bucales, dentro de los hábitos intraorales o los hábitos orales, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, pues uno de los más comunes o frecuentes que se presentan en la consulta es la succión digital. Hay otros hábitos como la respiración bucal que el paciente no nos llega de primera intención a la corrección. Generalmente acuden con un especialista en vías aéreas, un otorrino, laringólogo. Y el otorrinolaringólogo, si se da cuenta que tiene una maloclusión o un problema, pues nos lo envía a nosotros los especialistas en ortodoncia. Sin embargo, ahí existen también otros hábitos como la deglución atípica, que también hemos mencionado o tenido programas aquí donde hemos hablado de la deglución atípica, que el paciente a veces no se da cuenta que no está deglutiendo o no está colocando la lengua en una posición adecuada, ¿verdad? Pero lo que es el hábito de succión digital, pues es muy notorio y una persona que incluso no es dentista se puede dar cuenta que su hijo, su primo, su hermano tiene este hábito. En cuanto a los tratamientos, van a ser también de acuerdo, a pesar de la edad, de acuerdo también a la duración que tenga este hábito, a la frecuencia con que lo realice y a la intensidad, porque de acuerdo a esto va a ser la deformación que se va a hacer en la cara el paciente. En los niños que acuden generalmente a la consulta, pues ya la mamá o el papá les ha hecho pues la sugerencia de que se dejen de chupar el dedo, pero los niños obviamente pues ya han pasado por muchas etapas. ¿Cuáles son las etapas por las que han pasado? Pues son factores psicológicos, hay que hacerlos mediante convencimiento psicológico. Todo siempre se debe de actuar a través de estímulos y recompensas, sobre todo en los niños más pequeños, que sí funciona, en los niños más grandes y sobre todo en aquellos papás que no cumplen, que les dicen, bueno, pues te voy a regalar un carro si haces esto, y en realidad no cumplen lo que prometen, pues entonces los niños les toman la medida y no van a dejar el hábito. Entonces, pero bueno, en los niños que ya se chuparon el dedo y que se les puso chile, que se les puso ajo, en mi caso, por ejemplo, me cosía a mi mamá un guante, me hacía un mameluco, pero a mí no me funcionó porque yo me levantaba en la madrugada y con unas tijeras cortaba el guante que mi mamá
cuidadosamente cosía. Entonces, pues de nada servía porque en la mañana yo ya tenía otra vez mis dedos. Si es un niño, digamos, de 5 años, le podemos motivar y decirle, bueno, vamos a hacerte una tabla donde vamos a ver cuánto tiempo puedes durar sin chuparte el dedo. Y le vamos poniendo alguna estrellita, le vamos poniendo en el refrigerador. Esta tablita pues la pueden hacer ustedes a manera de conveniencia, la imprimen en su computadora, bueno, en su impresora, y a los niños obviamente pues les va a motivar el hecho de que ustedes les estén colocando una estrellita. A mí, por ejemplo, sí me funcionó cuando me amenazaron en la casa que iba a comenzar a ir a la primaria, a primero de primaria, y me dijeron en casa que pues yo iba a sentir mucha vergüenza que supieran mis compañeros que yo me chupaba el dedo. Entonces ellos se fueron más bien por la cuestión psicológica, la cuestión de avergonzarme, de que iba a sentir yo como vergüenza, si saben mis compañeros que yo a mi edad, siendo tan grande, estando en la escuela, y me seguía chupando el dedo como si fuera yo un niño pequeño. Entonces, pues yo prácticamente eso sí me funcionó, sin tener que llegar a utilizar otro tipo de remedios que se deben de utilizar cuando ya no funcionan o cuando llega más grande el paciente al ortodoncista. Cuando el paciente nos llega al ortodoncista de 7, 8 años, entonces tenemos que colocar una serie de aparatos para que al paciente se le recuerde, es un recordatorio. Observen ustedes, miren, este es un paciente que llegó así, como está en la fotografía, obviamente de abajo, del lado izquierdo, y al centro se le coloca esta trampa. Es una trampa de dedo de forma de rastrillo, digamos así como de rastrillo de jardinería. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se le debe de decir al paciente, porque son unos picos, la gente le llama picos. A estos picos se ponen sin pulir y se pueden poner 3 picos, 5 picos, 7 picos al centro, o si el paciente se chupa el dedo del lado izquierdo, se colocan cargados hacia el lado izquierdo. Hay personas que dicen, es que es muy agresivo. Y más en estas generaciones de niños que están saliendo, niños de cristal, y los papás pues no quieren que sufran nada, pero quieren que se les quite el hábito. Sin embargo, pues estos picos son formidables, son estupendos, y hay que hacerles ver a los papás de los niños y sobre todo a los niños que no es un castigo. No es un castigo, sino es un recordatorio para que el niño, cuando vaya a meter o introducir el dedo a la boca, se dé cuenta de que, ahí tengo los picos, y al no estar el dedo en contacto directo con el paladar, pues ya no le va a encontrar tanto gusto al hábito. Conforme al niño se le vaya pues alejando el hábito, se le pueden ir puliendo los picos o se le pueden ir cortando. Entonces, eso es lo que yo hago. Existen otros aparatos que, pues algunas veces, y sobre todo los odontopediatras, que son más dulces, más tiernos, los colocan, pero este tipo de aparatos que los traigo aquí, que yo también los coloco, a ver si me pueden hacer un acercamiento, por favor. Este tipo de aparatos yo los utilizo más bien para hábitos como la deglución atípica, ¿verdad? Y le llamamos pantalla, no tiene picos y por eso se llama pantalla. Y el paciente, para evitar que saque la lengua por aquí, porque se les hace una mordida abierta, pues están un poquito más larguitos, se colocan de una forma muy estratégica y de tal manera que nosotros vamos a poder, al final de cuentas, pues colocar este tipo de aparatos en los niños también, si nosotros creemos que pues va a ser muy agresivo los picos. Me van a disculpar, pero yo soy un ortodoncista que si siento que estos no son indicados tanto como para succión digital, sino están indicados para deglución atípica, para contener la lengua atrás de los dientes de abajo, arriba, o para evitar una mordida abierta cuando ya se generó, como para otro tipo de problemas, incluso para respiración bucal, ¿verdad? Para que la lengua esté atrás y empiece a estimular a la musculatura. Entonces, yo sí puedo, pues más bien optar por colocar los famosísimos
picos que son pues realmente pues son fabulosos. A mí sí me gustan. No es que esté mal hecho, pero en realidad sí van a ver ustedes que algunas personas utilizan este tipo de aparatos. Al paciente se le dejan ahí todo el tiempo que sea necesario hasta que el hábito se retire, y pues la recompensa en donde estuvo en los picos, por ejemplo, la recompensa está en que se van puliendo, se van quitando, y también a los niños se les puede, los papás, decir, bueno, pues ya ahora que ya dejaste el hábito te voy a premiar y ahora sí te voy a comprar el carrito que te había prometido o la muñeca que te había prometido. Recuerden cumplir sus promesas, porque es muy desagradable y los niños no son tontos. Entonces, cuando un niño les toma la medida porque ustedes no cumplen lo que prometen o no cumplen lo que amenazan, entonces, pues hagan de cuenta que ustedes pierden la autoridad, y ya cuando realmente se necesite hacer este tipo de tratamientos, pues van a tener mucha dificultad, ¿verdad? Bueno, pues yo les sugiero entonces que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde van a ver programas tan interesantes y tan sencillos y comunes que van a encontrar ustedes en casa.